Vamos a hablar ahora en Científicos Industria Argentina con el doctor Pablo Pasos. Pablo es doctor en geología y es columnista de este programa. Habla sobre hidrocarburos. ¿Hay distintos tipos de petróleo? Sí, hay distintos tipos de petróleo y una de las razones por las cuales podemos decir que hay distintos tipos de petróleo es porque nosotros vimos que había distintos tipos de materia orgánica y distintos tipos de querógeno, con lo cual cada uno de esos querógenos va a dar distintos tipos de hidrocarburos. O sea que desde el vamos ya sabemos que hay distintos tipos de petróleo que están relacionados con su composición química y eso es materia de la química. Ahora, más allá de eso, ¿todos se llaman petróleo? Nosotros podemos definir a todos como petróleo. Ahora, la pregunta que está atrás de todo esto es si el petróleo es una cosa homogénea, donde uno agarra y dice tengo petróleo y tiene una sola cosa, y en realidad el petróleo es una mezcla de hidrocarburos y esa mezcla de hidrocarburos es de alguna manera el resultado de una historia, de la historia geológica de esa materia orgánica. Si ha habido mezclas de hidrocarburos que lleguen al lugar donde yo después lo voy a explotar y digamos, es una cosa mucho más compleja en cuanto a su contenido. Ahora, pero digamos, ¿tiene que ver con la pureza? No necesariamente con el sentido de pureza, tiene que ver con que esas cadenas que dijimos que se iban rompiendo, se han podido ir rompiendo en distintos momentos. ¿Tiene distintas propiedades? Exactamente, tiene distintas propiedades, hay petróleos más densos, hay menos densos, o sea, petróleos livianos, petróleos más pesados. ¿Todos sirven para usarse como naftas? No, hay algunos que son, digamos, favorables a algún tipo de utilización, hay otros que no, tiene que ver con todo un proceso que no tiene que ver con lo geológico, sino que es el proceso de refinamiento, pero digamos, fundamentalmente, de todas esas composiciones, además, hay algo que es todavía más importante, y es que la composición del hidrocarburo no es una composición que desde el momento que yo forme petróleo va a permanecer inalterada a lo largo del tiempo. Bien. Pueden pasar una serie de cosas que hagan que vos tengas un petróleo originariamente de una determinada característica y en el tiempo se transforme en otro tipo de hidrocarburo, aún en gas. Ahora, cuando vos decís que con el tiempo, ¿de qué tiempos estamos hablando? No estoy hablando de mucho tiempo en el sentido de millones de años. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vimos en otros micros era que la temperatura tenía mucho que ver. Sí. Y por eso hablábamos de la cocina geológica. Y te voy a plantear un caso. Si vos estás en una cuenca que los geólogos llamaríamos una cuenca fría, sí, es decir, una cuenca que la única temperatura que vos le aportás al sistema es la profundidad, esa es como una mirada de una característica que va a tener esos cambios que se va a producir en el hidrocarburo o en la materia orgánica si estamos un poquito más atrás. Ahora, ¿qué tenemos en la Argentina que es una fuente de calor o ha sido una fuente de calor durante muchos millones de años? La cadena andina, digamos, con todo su volcanismo, etc. Entonces, lo que tenemos es una cocina que le estuvo poniendo calor y que lo que hizo es todo un proceso que debería durar una determinada cantidad de tiempo, dura mucho menos porque yo le puse calor que no lo tengo en otro tipo de cuencas, como por ejemplo si me ubicara en Brasil, que son cuencas frías muy alejadas de la zona andina. Ahora, Pablo, para ponerle un punto final a este micro, la Argentina en este momento, si yo sacara una foto, porque la sensación que yo tengo de tu descripción es que estamos hablando de cómo fue que llegamos a este momento. O sea que las distintas materias orgánicas que hubo en distintos lugares fueron generando, pero hoy tenemos el petróleo que tenemos. Sí. ¿Conocemos todo el petróleo de dónde está? En realidad, digamos, depende también qué tipo de cuenca, dónde me mueva dentro de la Argentina. Hay cuencas que están realmente muy conocidas, pero también es cierto que ha habido durante mucho tiempo muchos prejuicios en cuanto a que a ciertos determinados intervalos geológicos no se le ha prestado particular atención y hoy son intervalos geológicos que adquieren una relevancia por algo que podemos hablar en otro momento. Sí. Pero claramente una de las cosas que sí es importante es que digamos, las características que yo tenga en cuanto al hidrocarburo o las posibilidades que tenga de ese hidrocarburo no tiene que ver solamente con algo que pasó en el pasado. En este momento se está generando hidrocarburo en alguna cuenca geológica, en alguna cuenca sedimentaria, porque se están dando las condiciones de presión y temperatura que hacen que esas roturas de cadenas transformen ese querógeno que hablamos al principio en hidrocarburo. Es decir, es un proceso que se está produciendo hoy mismo. Él es Pablo Pasos, no se quiere ir de la pantalla, pero poder igual acercarte un poquito más a mí. Pablo Pasos es doctor en geología, habla en Científicos Industria Argentina de hidrocarburos y de petróleo y nos estamos educando un poco más para entender si la percepción, lo que uno cree que es, en realidad es. Seguimos con el programa.